Hola muchachos, este es uno de los ejercicios que venían en la bibliografía. Para quienes no quedó claro, en este tendrían que ustedes solucionarlo por el método gráfico y el método analítico. En este caso nos dan como dato una velocidad que es de 8 metros sobre segundo y el ángulo que son 320 grados. Como lo tenemos que hacer por los dos métodos, primero vamos a hacer el gráfico. Aquí les especifico la escala que estoy utilizando a 1 centímetro, que es igual a, aquí me equivoqué, es 1 centímetro. 1 centímetro va a equivaler a 1 metro sobre segundo, ¿ok? Esta es la escala que yo voy a utilizar. Entonces, yo lo grafico dependiendo de los datos que me están dando, que es la magnitud o el módulo y la dirección. Entonces, recuerden ustedes que tienen que comenzar a contar los grados a partir del eje X positivo y que todo el recorrido, vamos a llamarlo así, por el plano cartesiano, da un total de 360 grados, por lo cual es que a esta dirección están los 320 grados. Obviamente utilicé el transportador, ¿sale? Entonces, ya aquí tengo graficado mi vector de 8 metros sobre segundo. ¿Qué voy a hacer? Voy a determinar los componentes y acuérdense que sus componentes son en Y y en X. Entonces, a partir de que grafico el vector principal, voy a delinear, vamos a llamarlo así, ¿sí? Los componentes. Esto quiere decir, a la altura de donde termina nuestro vector, yo pongo la línea perpendicular tanto en X como en Y, ¿sí? Y así yo puedo sacar cuáles son sus componentes. ¿Cómo lo voy a hacer? Meramente midiendo la distancia, ¿sí? Desde el eje hasta el punto donde termine el vector. Y es así como a mí me salen estos resultados. El componente en Y me sale de 5.3 metros sobre segundo, que en realidad según la escala son 5.3 centímetros. Y el componente en X es de 6.4 centímetros, que equivale a 6.4 metros sobre segundo. Recuerden, es el método gráfico, por lo cual todo lo vamos a sacar midiendo. Y también recuerden que la escala que yo utilizo para mi vector principal, esa misma escala tengo que utilizar para los componentes. Después, en el método analítico, aquí ya utilizamos fórmulas. Nos dice que para sacar los componentes, por ejemplo, en X, se va a multiplicar el vector por el coseno del ángulo. ¿Sí? El coseno del ángulo son 40 grados. ¿Por qué? Se los puse aquí. Si nosotros recordamos que el recorrido por todo el plano cartesiano son 360 grados y aquí estamos a 320 grados, entonces lo que sobra de aquí son 40 grados. 360 menos 320 nos da 40 grados. Pero incluso si ustedes ponen su transportador en este vértice, ustedes pueden checar que este ángulo nos da 40 grados. Entonces es como nosotros vamos a sustituir a la fórmula. Va a ser la magnitud del módulo del vector principal por el coseno del ángulo, que en este caso son 40 grados. Lo hacemos con la calculadora, hacemos la multiplicación y me sale que el componente en X es igual a 6.08 metros sobre segundo. ¿Sí? Que si vemos, pues bueno, tenemos una variación más o menos. Considerando, y recuérdenlo, que en el método gráfico vamos a tener ese tipo de variaciones, porque va a depender de la persona que lleve a cabo la medida. Sin embargo, no es mucho el margen de diferencia entre el analítico y el gráfico. En el componente Y vamos a hacer lo mismo, vamos a multiplicar el vector principal, pero en este caso por el seno del ángulo, ¿sí? Seno de 40, lo sustituimos, multiplicamos y nos sale un componente en Y de 5.12 metros sobre segundo. Igual, acá me salía gráficamente 5.3. Vemos que la diferencia de todos modos no es tanta. Y ese es como se realiza el ejercicio. Me parece que es el último de los ejercicios del primer inciso.